Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a otra edición de su programa de todos los sábados, Radio Panamá, el espacio donde hablamos sobre construcción, innovación, arquitectura. Hoy, como todos los sábados, los acompaña el ingeniero Javier Figueroa Barbero en compañía del especialista del tema, el ingeniero Guillermo Lazo. Hoy estaremos dándole continuación al tema que terminamos la semana pasada sobre la importancia de la ventilación adecuada en las instalaciones de gas licuado de petróleo. Para responder este tema y muchos otros tenemos a Guillermo Lazo. Guillermo, bienvenido otra vez a la cabina de Radio Panamá. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier, por darme esta oportunidad de seguir conversando con los oyentes sobre el tema, en particular, la ventilación adecuada en las instalaciones de gas licuado de petróleo. Mira, haciendo un resumen de lo que tratamos en la sesión anterior, yo pudiera mencionar que la ventilación adecuada en todas las instalaciones de gas licuado de petróleo debe ser permanente, ya sea de forma natural o forma mecánica. Y esta ventilación permanente debe ser diseñada por un profesional idóneo. Dentro de los profesionales idóneos tenemos al arquitecto. ¿Correcto? Tenemos al diseñador de interiores. Sí. Esos son la ubicación dentro de la instalación de las cocinas y lavanderías en particular. Y ya en lo referente a la parte mecánica, a la parte que nos ocupa a nosotros, tendríamos al ingeniero mecánico. Correcto. Al ingeniero mecánico industrial, al ingeniero electromecánico y muchos otros ingenieros de especialidades reguladas por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que a propósito, a nivel nacional, suministra idoneidad para más de 200 profesiones. Así es que no todas ellas tienen que ver con las instalaciones de gas licuado de petróleo, pero sí algunas de ellas. O sea que el ámbito, el espectro de profesionales idóneos para estos temas es variado. Correcto. Y yo quiero resaltar a todos nuestros radioescuchas la importancia de siempre contratar a profesionales idóneos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá. Bueno, continuando con el tema de la semana pasada, y habíamos quedado, Guillermo, en el tema de cuál es la importancia del mantenimiento y las revisiones periódicas en los sistemas de gas licuado de petróleo. Mira, esa palabrita mantenimiento es muy importante, no le damos la importancia correcto debida, no consideramos las consecuencias que pueden haber ante una falta normal de mantenimiento, ya sea en edificaciones o infraestructura. Definitivamente yo quería aportar de esto. Tenemos los panameños y gran parte, tenemos que la mala percepción de que las cosas tienen una vida eterna y llega a veces el ciclo de vida de los equipos, de las mangueras, de los conectores, que tienen una vida finita y empiezan a fallar. Así que para todos nuestros radioescuchas, Guillermo, ampliemos más sobre el mantenimiento y las revisiones periódicas. Mira, el mantenimiento de cualquier artefacto, de cualquier instalación, de cualquier edificación e infraestructura, garantiza una mayor duración de las mismas. La revisión periódica de los diversos componentes de estos sistemas, en particular el tema que nos ocupa, los sistemas de gas licuado de petróleo, es parte de la seguridad humana para los residentes y o visitantes de las instalaciones. En particular, estamos hablando de residencias, apartamentos, viviendas, inclusive restaurantes en los locales comerciales, donde se atienden, donde conviven nuestra familia, nuestras esposas, nuestras compañeras, nuestros hijos, nuestros familiares. Y en el caso de los restaurantes tenemos los comensales, las personas que van a divertirse, van a compartir un momento agradable en familia, con los visitantes, con las amistades. Por eso es muy importante el mantenimiento de esas instalaciones, de esas infraestructuras. Guillermo, ¿y cada cuánto debemos hacer mantenimiento o revisión por un profesional idóneo? Porque muchas veces no tenemos conocimiento del tema y necesitamos un profesional. ¿Cada cuánto llamar, cada cuánto contactarlo? ¿O hay alguna reglamentación que nos exija realizar las revisiones cada cierto tiempo? ¿Puedes ampliarnos? ¿Cómo no? Mira,
Cada sistema tiene su propia recomendación de los fabricantes. En el caso nuestro, de las instalaciones de gas licuado de petróleo, por ejemplo, las mangueras que comunican a los artefactos con las salidas de las tuberías de gas. Por ejemplo, las estufas, la secadora de la casa. Secadora de ropa. Ajá. Hoy en día vienen los centros de lavado. Centros de lavado, sí. Los calentadores de agua. Calentadores de agua. Hay muchos otros artefactos que también trabajan con gas licuado, pero en particular esos son los tres más comunes. Hay veces que la estufa incluye el horno, hay veces que el horno está separado de la estufa, pero esos son los aparatos básicamente que tienen que ver con nuestras instalaciones de gas licuado de petróleo. Es importante, en el caso de las mangueras, Javier, sí, cada manguera debe tener una etiqueta y esa etiqueta debe decir primero la marca del fabricante, qué norma está cumpliendo el fabricante, su fecha de manufactura, su fecha de expiración. Y asimismo, el dueño de la instalación debe verificar permanentemente, de manera constante, para llevar un registro de cuándo se vence la vida útil de esa manguera. No solamente eso, las válvulas. sí. Las válvulas de los sistemas de gas licuado petróleo no son las mismas válvulas que se deben utilizar en los sistemas que tienen fluidos líquidos, entiéndase agua. Son diferentes tipos de válvulas. Las válvulas de gas licuado petróleo tienen una identificación, manivela color amarillo, pero en su estructura misma, en la base de la válvula, debe estar identificada y debe tener iniciales que indican su utilización, donde el fabricante lo está señalando. Si esa válvula no tiene las iniciales requeridas por las normas, esa válvula es lo que podríamos llamar en el argot público nuestro, es una válvula chimba. Nadie sabe de dónde salió, nadie sabe cuándo se compró, cuándo se fabricó, cuándo vence. Cosas como esas, los conectores. Mira, hay muchas instalaciones, no solamente las que vemos en los apartamentos o en las residencias nuestras. La gran mayoría de las instalaciones de gas utilizan en Panamá los tanques de 25 libras. 25 libras. Y esos tanques los vemos debajo de las estufas, lo vemos pegados a las estufas. Señores, la instalación de un tanque de 25 libras está regulado y por seguridad debe tener una distancia adecuada de una fuente de calor. Esos tanques no pueden estar encerrados en un gabinete. ¿Por qué? Porque si tiene algún escape, la manguera o regulador de esos tanques, y está cerrado, el gas se mantiene allá adentro. Y donde haya una fuente de calor activada, por favor, vamos a tener una explosión, lo cual no va a ser satisfactoria. Igualmente, las mangueras que tienen estos tanques de 25 libras, la manguera que va directamente del regulador del tanque hacia el artefacto, esas mangueras también hay que darle una revisión periódica. Los conectores, Sí. hay veces que compramos, la gente va a la tienda de la esquina, compra una manguera transparente cualquiera, agarra unos conectores de metal, de esos que tienen un tornillo y tú vas apretando, y que resulta que ese conector de metal que tú vas apretando, mucha gente dice, entre más aprieto, mucho mejor. Señores, están apretando un metal a una manguera plástica. Tarde o temprano el metal va a cortar esa manguera y en vez de apretar lo que estamos haciendo es dañar la instalación. Perforando la manguera. Perforándola. Entonces, ese tipo de detalles a la hora de darle mantenimiento son importantes. Mira, un buen mantenimiento, y sobre todo en nuestras instalaciones de gas, minimizan la ocurrencia de accidentes. Igualmente, mejora la funcionabilidad del sistema. En la medida que nosotros demos una revisión continua, permanente a nuestras instalaciones, vamos a estar mucho más seguros. Olvidémonos que el Benemérito Cuerpo de Bomberos requiere que cada 3 años se haga una prueba de hermeticidad. Para verificar la hermeticidad del sistema. Ojo, quiero hacer énfasis en eso. Hermeticidad del sistema. De esa misma manera, no solamente esperar a que se realice cada 3 años. Sino que la hermeticidad del sistema, explícame a mí y a nuestro radioescucha, ¿es de la puerta hacia afuera o incluye nuestro apartamento, nuestra vivienda, Guillermo? Mira, ese es un tema bastante álgido. La hermeticidad, la prueba de hermeticidad como tal, no existe
en Sí. las normas americanas de la NFPA adoptadas por referencia en nuestro código, nuestro reglamento de gas licuado de petróleo. En esas dos normas se habla de la prueba para determinar la hermeticidad del sistema, el sistema que incluye las tuberías, los reguladores, las válvulas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que habla en nuestras normas NFPA 54 y NFPA 58 con relación a la prueba de hermeticidad del sistema es una prueba de presión y una prueba de fuga. Sí. Esas dos normas te dicen que la prueba de presión se realiza en unas condiciones muy particulares que más adelante podemos tocar. Y la prueba de fuga se realiza en otras condiciones. Pero aquí en Panamá estamos aplicando una prueba que llamamos prueba de hermeticidad sin seguir las normativas, las recomendaciones que están incluidas en las dos NFPA adoptadas por referencia en nuestro reglamento de gas. Entonces, ojo con eso. Casualmente estamos revisando el reglamento vigente de gas licuado de petróleo. ¿Quién lo está revisando? El Comité Consultivo Permanente de Gas de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Correcto. Estamos revisando y parte de lo que queremos dejar más claro es la diferenciación en lo que es una prueba de presión y una prueba de fuga. No se va a eliminar ninguna de las dos, no se va a eliminar ninguna prueba, ningún valor en particular. Es más, hoy en día tú le pides a una persona autorizada a realizar esas pruebas que te haga una prueba de hermeticidad y van a los edificios, unos te aplican 20 libras, los otros te aplican 25 libras por pulgada cuadrada, los otros te aplican 40 libras, 50 libras. Señores, eso no es así. Y las personas idóneas para hacer esa prueba lo saben. Las personas que están encargadas de supervisar las instalaciones lo saben. ¿Por qué no se aplica lo que dice nuestro reglamento? ¿Por qué no se aplican las normas adoptadas por referencia? Es una pregunta que queremos todos la respuesta. Sí. Yo también quiero que nos amplíes ya los radioescuchas de Constru Radio. Hablamos sobre las normas vigentes en tema de seguridad en las instalaciones de gas. Háblanos sobre el NFPA, reglamentos, alguna resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, ya que estamos tocando este tema normativo. Mira, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura tiene varias normativas referente a la seguridad humana en las instalaciones. No solamente en las instalaciones de gas, tenemos instalaciones contra incendio, las instalaciones de bombas estacionarias, las instalaciones de sistemas húmedos contra incendio, las instalaciones de rociadores, una infinidad de reglamentaciones de instalaciones eléctricas. Tenemos una infinidad de reglamentos de la NFPA adoptados por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura en sus diferentes reglamentos. Entonces, dependiendo de cada especialidad, dependiendo de cada tema, asimismo están los reglamentos pertinentes y cada reglamento hace referencia a una norma NFPA. No solamente a la norma, sino a la edición. Hago constar, quisiera recalcar que estas normas solamente se adoptan la versión en español. Correcto. Por ejemplo, hoy en día algunas reglamentaciones tienen versiones del 2001 en español. Después de esa edición 2001 en español, es muy posible que existan versiones en español más frecuentes. Entonces corresponde al Comité Consultivo Permanente de esa especialidad revisar la norma vigente, determinar si las modificaciones, las actualizaciones de las últimas versiones en español correspondientes, si ameritan o no adoptar esa nueva edición. Eso es papel, eso es responsabilidad, es función de cada comité consultivo permanente. En otras palabras, yo puedo formar parte del Comité Consultivo Permanente de Reglamento de Instalaciones Eléctricas y al mismo tiempo formar parte del Comité Consultivo Permanente del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo. Y puedo formar parte del Reglamento de Alarmas contra Incendios. Yo puedo formar parte de varios reglamentos, varios comités consultivos permanentes, que a su vez tienen reglamentos. Pero no necesariamente lo que se aprueba con relación a las normas vigentes en uno de estos comités es lo mismo que se debe aplicar en cada uno de los comités. Cada comité es independiente, es autónomo
y determina cuál es la versión en español de la norma que debe ser adoptada. Y específicamente para el tema que estamos en el programa de hoy, para el tema de gas, ¿qué debemos enfocarnos o nuestros radioescuchas, dónde deben buscar la información para tener algo de referencia y hablar con conocimiento o empezar a tener conocimiento del tema? Mira, es interesante, Javier. En Panamá hay dos tipos de gases. Bueno, hay varios tipos de gases, tenemos gases industriales y demás, pero relativo a los gases licuados, tenemos dos tipos de gases en Panamá. El gas natural licuado, que es el GNL, cuya norma de referencia es el reglamento de gas natural licuado, que adopta por referencia la NFPA 59A, edición 2009 en español. Y los oyentes se preguntarán, óyeme, pero ¿por qué 2009 en español? Bueno, porque después de esa edición en español de 2009 no ha habido más ediciones en español 2009. Entonces, igualmente el gas es el mismo. El gas natural sigue siendo el mismo quizás, y es lo más posible que así como hay versiones en inglés más recientes en cada una de esas ediciones, se esté adoptando un mecanismo de seguridad más exigente. Es muy posible, habría que ver esas ediciones, a ver cuáles son las mejoras, las adecuaciones. Y referente al gas licuado de petróleo, ¿qué me puedes comentar? El otro gas licuado es el gas licuado de petróleo, el GLP, que es el que normalmente utilizamos ya sea en las instalaciones residenciales, a través de los tanques de 25 libras, o en los edificios, digamos en las residencias, o en los dúplex que llaman, donde en la parte de afuera, la parte exterior, hay tanques de 100 libras. Eso también es gas licuado que utilizan las residencias. Hay otras instalaciones a nivel comercial, por ejemplo, que también utilizan tanques, pero son de mayor capacidad. Entre esos tenemos a los restaurantes, algunas industrias, pequeñas industrias. Ese es el gas licuado de petróleo, pero lo utilizan los mismos, por ejemplo, los PHs en la parte de afuera, sí, o los centros comerciales, que en la parte de afuera ustedes ven unos cilindros enormes, con X cantidad de capacidad, 120 libras en adelante. Esos tanques normalmente utilizan gas licuado de petróleo, que se puede utilizar para urbanizaciones, puede utilizar para restaurantes, instalaciones comerciales o sistemas industriales. Lavandería me parece que también. Lavandería también. El tema de las lavanderías es que como normalmente están instaladas en lugares muy cerrados, muy pequeños, hay veces que ellos en la parte externa tienen estos tanques, varios, 2, 3 tanques, por ejemplo, de 120, 150. Eso depende del diseñador, sí, la persona idónea que hace el diseño y determina cuál es la capacidad de esos tanques. Entonces, esas instalaciones deben tener una serie de medidas de seguridad con relación al sitio donde se van a instalar. Háblame del sitio. Yo creo que he escuchado de que esos tipos de tanques tienen un lugar específico para instalar y que no se puede instalar en ciertas condiciones. ¿Podrías ampliarnos? Bueno, mira, es un tema delicado. El tema que en Panamá, cada vez que se va a levantar un edificio, el espacio es muy limitado. Entonces, el arquitecto tiene que hacer magia para ubicar dentro de la instalación la ubicación, determinar el lugar donde se van a instalar los tanques. Pero entonces, esos tanques no es que se puede poner en la mitad o en la entrada del edificio. Ahí, según la norma, según el especialista, el idóneo, te va a determinar, por ejemplo, si se va a instalar cerca de la entrada o salida del edificio, debe tener una distancia mínima de separación con relación a la entrada, al cordón, al círculo, al radio de entrada o salida de los vehículos a ese edificio. Aparte de eso, deben estar protegidos contra cualquier impacto. Imaginémonos que un vehículo va entrando a un edificio, pierde los frenos, tiene un desperfecto mecánico y se vaya de frente contra esos tanques. Puede ocurrir un siniestro, lo cual no es deseable. Entonces hay una serie de medidas de seguridad, unas barreras protectoras para esos tanques. Esos tanques, dependiendo de la instalación, la ubicación, deben tener, y la capacidad de almacenaje me refiero, deben tener sistema de rociadores
Sí, los he visto. Esos rociadores, a diferencia de los rociadores que se instalan en los sistemas de protección contra incendio, si uno tiene una instalación de un sistema contra incendio, protección contra incendio, en un edificio, llámese oficina, llámese un pH, las áreas sociales, esos rociadores se van a activar en caso de una fuente de calor o fuente de humo, dependiendo del diseño en que consista, se van a activar y enseguida liberan el agua que está en las tuberías o el sistema que arranca y envía el agua a través de esos rociadores. En el caso de los tanques de gas, no es que cuando esos rociadores, si llegan a activarse encima de los tanques de gas, no es que van a apagar el fuego, no. Si hay un incendio en el área de un tanque, estos tanques enormes que uno ve fuera de los edificios, si hay un incendio, esa agua no va a parar, no va a apagar el incendio. La idea de esos rociadores es que se enfríe la superficie externa de los tanques para evitar que el calor, si es que llega al área donde está cercana, produzca una expansión interna del tanque y vaya a explotar. Entonces, para evitar que ese calor del incendio llegue a los tanques, es que se diseña el sistema de protección, ese sistema de rociadores. No es para apagar, es para enfriar, mantener una temperatura más fresca en los tanques y evitar que la calor produzca que el gas que está adentro se expanda. Y referente, Guillermo, a la ubicación, ¿eso se puede a nivel de suelo, soterrado, aéreo? Okay. ¿Cuál sería la ubicación? ¿O encerrado en un cuarto? Okay. Yo he visto que están expuestos afuera. Normalmente, y lo ideal es que los tanques no estén restringidos, no estén aislados. Siempre debe tener una ventilación en caso tal de que haya una fuga, pueda liberarse al ambiente. La NFPA 58 permite, y muchos países de la región, por ejemplo México, permiten que estos tanques sean instalados en las azoteas de los edificios. ¿Qué resulta? Que aquí en Panamá eso está prohibido. Sí. ¿Por qué? Porque es de todo conocido que los vehículos para combatir incendios en Panamá no tienen una capacidad, una altura suficiente para llegar a las azoteas de todos los edificios. Entonces, esa es una de las limitaciones. Si no se cuenta con los recursos para poder accesar a ese tanque que teóricamente estaría en una azotea de un edificio incendiado, entonces difícilmente se va a poder accesar a él. Porque recordemos que cuando hay un incendio se paralizan los ascensores, los sistemas de emergencia enseguida te llevan el ascensor al sótano, al nivel de planta baja, al nivel de salida. Entonces tendrían que el benemérito cuerpo de bomberos subir con las mangueras, con los equipos de extinción hasta la azotea. Cuando llegan allá arriba, primero es posible que antes de llegar ya ocurra un siniestro y segundo que difícilmente van a poder realizar sus labores con ese tipo de limitaciones. Entonces, por ende está prohibido. Asimismo, estos tanques no pueden estar en lugares fuera de una ventilación permanente cruzada. Deben estar en el exterior. Lo más recomendable es que estén en el exterior del edificio. Igualmente se puede instalar soterrado, es decir, debajo del nivel del suelo. Debajo del nivel suelo cero, que sería el pavimento de entrada a los edificios. Los centros comerciales, cada vez se está utilizando más el sistema de soterrar los tanques. Ahora bien, esos sistemas de soterramiento de tanque deben tener un mecanismo especial en el diseño. No es que tú y yo o cualquier otra persona se va a poner a abrir perforar en el medio, una esquina del área verde de los centros comerciales y poner el tanque ahí. No, eso tiene su reglamentación, a cierta distancia del borde del edificio más cercano, a cierta distancia de la entrada, a cierta distancia de la carretera. Hay una serie de normas. Dependiendo del tipo de tanque, asimismo tiene que, si es de metal, que se utilizan cada vez menos, debe tener un sistema de protección catódica. ¿Qué significa eso? Un sistema para evitar que el tanque de metal se oxide estando enterrado. Y si se oxida estando enterrado, pierde sus propiedades, va a tener fuga y entonces puede ocurrir un accidente lamentable. Oye, Guillermo, yo quería que tú me hablaras de que hay que respetar los colores de las tuberías de gas. Porque he visto mucha gente, muchos APH que no respetan el color
y empiezan a pintar en la pintura normal de un edificio y empiezan a pintar. ¿Podrías hablarnos de eso? Como no, mira, nosotros tenemos una serie de nomenclaturas de normas internacionales que tienen que ver con la regulación de los colores que deben tener las tuberías con fluidos, ya sean fluidos líquidos o fluidos gaseosos. Hay una norma en particular de la ASTM que te indica los colores que deben tener cada uno de los fluidos. Por ejemplo, para el gas licuado de petróleo, que es el caso nuestro, se utiliza y se identifican las tuberías con un color amarillo ocre. Es un color amarillo muy particular, se asemeja mucho, se parece mucho al amarillo de tráfico, Sí. al amarillo que se pone en los cordones de acera para no estacionarse. Más o menos ese es el tono, ¿verdad? Pero no solamente debe tener las tuberías ese tono amarillo, sino que también las normas estas americanas, que a propósito forma parte de la revisión que estamos realizando del reglamento del gas licuado de petróleo, también debe tener una flecha indicando el sentido de flujo que va por esas tuberías. Entonces, en particular, todas las tuberías expuestas que lleven gas licuado de petróleo deben estar identificadas con el color amarillo ocre y también con la flecha que indique el sentido del flujo respectivo. Bueno, nuestro operador nos manda señal de que es tiempo de pausa comercial. Pausa y regresamos con más de Constru Radio Panamá. Regresamos con más de su programa de todos los sábados, Constru Radio Panamá, por Radio Panamá en los 94.5 FM. Hoy hablando sobre la ventilación en los sistemas de gas licuado de petróleo. A todos nuestros radioescuchas los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @ConstruRadioPanamá, o nos pueden enviar email a construradiopanama@gmail para temas de pauta, participación en el programa, coberturas. Nos pueden contactar y rápidamente asistiremos a sus eventos. Regresamos con su programa con compañía de Guillermo Lazo y continuamos, Guillermo, en el programa que estamos dando una continuación al programa de la semana pasada. Así que quiero a todos nuestros radioescuchas desearles que no se despeguen de esta última parte del programa que está interesantísima. Guillermo, regresando al tema, ¿tienes algún comentario, algún informe, alguna documentación de estadísticas nacionales aquí en Panamá con incidencias relacionadas al gas licuado de petróleo que puedas compartirnos? Cómo no, Javier. Mira, yo tuve acceso a un informe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá que resumía los accidentes, los orígenes y causas de los accidentes, tanto en residencias como locales comerciales, debido al tema del gas. Por ejemplo, en ese informe, es un informe general, yo hice una agrupación de los temas y los puse dentro de algún contexto en particular. Por ejemplo, de todos los accidentes, el tema de los artefactos, entiéndase estufa de gas, calentador de agua, secadora de ropa, hubo 52 accidentes. Este es un resumen de los años 2020, 2021 y 2022, Javier. Correcto. De los artefactos de gas estuvieron relacionados 52 casos. Sí. El tema de fugas y escape de manera indeterminada, porque los informes no detallaban dónde había sido la fuga, pero sí determinaban que eran fugas que existían. 46 casos. En cuanto a problemas relacionados con los cilindros de 25 libras, ya fuera en el cilindro, en el regulador o en la manguera, 10 casos. En los mismos sistemas de tubería, ahí sí determinaron que la fuga estaba en la instalación de la tubería. Normalmente la misma instalación de tubería, sobre todo si está expuesta, o la parte final de ella, uno puede ver los accesorios. Sí. Entiéndase algún codo, alguna derivación,
alguna conexión al artefacto, conexión a la manguera. Hubo 6 casos. En cuanto a los tanques a granel era lo que mencionaba yo, que están en el exterior, ya sea de un edificio, ya sea un local comercial, sea una lavandería. Una urbanización, etcétera, etcétera. Encontraron 5 casos. Y en cuanto al descuido del usuario, ese descuido, por supuesto, en los artefactos, tipo estufas, hornos con llaves abiertas, etcétera. ¿Qué sucede? Ahí hubo 3 casos. ¿Qué sucede, Javier? Que es, a mí me ha ocurrido. Estoy calentando, cocinando algo en la estufa. Y de repente hay una brisa muy fuerte porque viene la lluvia. O esas colas, esas ventolinas que se forman de repente en la ciudad. Si el área donde está la cocina está bien ventilada, es posible que ese volumen grande de aire que entró te apague la llama de gas. Pero si tú estás dándole la espalda a la estufa o no estás en ese momento en la cocina, te moviste a la lavandería, o sea, no estabas frente a la estufa, tú no te das cuenta de que la llama se apagó. Y la válvula sigue abierta y sigue botando aire. Sigue botando gas. Entonces, casos como esos, que las llaves están abiertas, un descuido, hubo 3 casos. En particular, por ejemplo, hablando de porcentaje, el aspecto de los artefactos, estufas, calentadores de agua y demás, un 43%. Un porcentaje elevado, ¿ah? Y de mucha precaución, ¿ah? Que pelarle el ojo a los artefactos. Con relación a las fugas, en general, un escape indeterminado. O sea, el Benemérito determinó que fue una fuga que ocurrió en el área, pero sin identificar exactamente la fuga, un 38%, Javier. O sea, en esos 2, tanto en los artefactos como la tubería que está llegando a los artefactos, si sumamos 43 y 38, estamos hablando de 81%. Eso a lo interno de una residencia. A lo interno de una residencia. Entonces estamos hablando, aplicando la regla de Pareto, 81% de accidentes, de causas que han provocado los accidentes. Entonces, en cuanto a los cilindros de 25 libras, solamente un 8%, pero aún no deja de ser preocupante. En cuanto al sistema de tubería, un 5%, los tanques a granel, los que están fuera de los edificios, un 4%, y el descuido del usuario representó un 2%. O sea, estamos hablando causas variadas, pero se enfocan la mayoría de las mismas, tanto en el aspecto de los artefactos como en el aspecto de las fugas dentro de las instalaciones. Entonces, enfocados en ese sentido, estamos tomando acciones para la revisión del reglamento de gas licuado al petróleo. Sí, Guillermo, y me habías comentado de que habías trabajado también como inspector de seguridad. ¿Podrías decir que esos que acabas de mencionar son los principales problemas comunes en las instalaciones? La gran mayoría coincide con ese informe, con esa estadística. En lo que tú has manejado en tu vida profesional con el informe, coincide. Internamente el propietario indirectamente es responsable del cuidado de sus mangueras, el cuidado de sus artefactos. Mira, parece mentira, ¿no? Si nosotros vivimos en una residencia o vivimos en un apartamento, un PH, si nosotros modificamos la estructura, la instalación de la cocina, de la lavandería, ¿qué hacemos? La cocina estaba en una esquina, la movemos para la otra esquina. La cocina estaba en la mitad de la pared, la llevamos para el otro extremo. El centro de lavado estaba en un lugar, al remodelar la cocina, también cambiamos la ubicación del centro de lavado. ¿Y qué resulta? Que entonces la instalación del calentador de agua también, o sea, esa redistribución interna, ¿quién la realiza? El propietario. El propietario. Y le dice, ya sea a un maestro de obra, cámbiame eso para aquí, cámbiame eso para allá, o contrata a un arquitecto, un diseñador para que le haga los cambios. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como cada propietario, con mucha razón, dice, ve acá, lo que pasa de la puerta hacia adentro es mi responsabilidad, ¿qué resulta? Estamos picando la pared para reubicar una tubería de gas, que la tubería de gas pertenece al edificio. Porque
cierto, de la puerta para adentro, la tubería que pasa por dentro es mía, pero esa tubería está siendo conectada en la práctica a la tubería del edificio. Entonces yo extiendo el recorrido de la tubería o lo disminuyo dependiendo de cuál sea el caso. Conecto, tapo y demás. Y muchas veces no le hacemos la prueba de presión. Si estamos cambiando el recorrido de la tubería, estamos adicionando algo, se necesita una prueba de presión, señores. Entonces, hacemos la remodelación, no hacemos la prueba de presión, conectamos y después resulta que ese tramo nuevo que se hizo, esa reubicación, es un tal problema. Entonces, la prueba de presión que va a garantizar la hermeticidad del sistema o la prueba de fuga que va a garantizar la hermeticidad del sistema no son garantías de que no va a ocurrir accidente. El propietario tiene una responsabilidad mayor, mayúscula. Enorme. Todavía recuerdo un caso de creo que Costamare, si me puedes ilustrar. No sé si recuerdas, no, Guillermo, un trágico evento que sacudió una noche a Ciudad de Panamá por una explosión de gas, que se llevó un edificio creo que completo. En el área, ¿te recuerdas de eso? ¿Cómo no? Eso fue en el área Costa Sur, ¿no? Costamare, perdón. Ahí un dato muy lamentable. Una pareja se estaba mudando ese día a un apartamento del cual ellos eran dueños, pero que habían alquilado a otras personas. Habían solicitado la instalación de los servicios con cierta anticipación. Cuando ellos durante el día estuvieron mudándose, al final de la tarde, de la noche, siguieron mudándose. Cuando llegaron al edificio, al apartamento, sintieron un olor fuerte de gas. La señora pensó, o alguien del apartamento de los que estaban mudando, por supuesto, alguien los estaba ayudando, pensaron que era algún problema en la basura, en el área, qué sé yo. Y alguien encendió una vela aromática. Y hubo una explosión enorme. Esa explosión significó el fallecimiento de un niño de meses y afectaciones físicas para la mamá que estaba cargando al niño que falleció y para el hermanito que estaba agarrado de la falda de la mamá. Fue un caso muy triste, muy lamentable. Después las investigaciones determinaron de que como parte de la mudanza, un personal había abierto las válvulas de gas que alimentaban a ese apartamento en particular. La persona que abrió, según los informes presentados en la investigación del Benemérito Cuerpo de Bomberos, no era una persona idónea para realizar ese trabajo. Porque aparte de ser una persona idónea, el reglamento habla de una serie de medidas de verificación. Son medidas de seguridad propiamente que se necesitan para efectos de verificar si el área donde se va a suministrar el gas está segura. Entre esos aspectos está el tema de la válvula. Todas las válvulas de ese apartamento deben estar cerradas y todas deben estar taponadas, porque hay veces que la válvula está cerrada, pero si no tiene eficiente, deja pasar el gas. Entonces hubo una serie de medidas, de acciones que se hicieron bien o se hicieron a medias o no se hicieron, los cuales provocaron finalmente el desenlace. Trágico desenlace. Ok, hablando de ese trágico desenlace, Guillermo, ¿podrías hablarnos algo para evitar esto, algo de prevención con el manejo de los gases licuados de petróleo y la ventilación, algo de prevención para nuestros radioescuchas? Es que donde hay una buena ventilación, una ventilación adecuada, se minimiza, se disminuye la concentración del gas licuado de petróleo. Recordemos que para que haya un incendio, una explosión producida por gas, se necesita oxígeno, que hay en todas partes, porque nosotros sin oxígeno no podemos vivir. Está el combustible, que en este caso es el gas, y está la flama, que puede ser cualquier chispa. Mira, si en este local que estamos nosotros, si estuviera bien hermético sellado, y hay una fuga de gas, y nos suena un celular, sí, o alguien opera el interruptor,
o de repente ocurre una chispa en una lámpara. O sea, cualquier fuente de calor con una concentración significativa del gas, volamos, explotamos. Pero ¿qué pasa? Si en ese ambiente donde hay esa fuga de gas y hay esa llama, resulta que hay una ventilación permanente, natural o mecánica, la concentración de gas disminuye. Al disminuir, queda fuera de la proporción adecuada para que ocurra el accidente, la explosión. Es por eso que yo insisto, señores, la ventilación es muy importante. Aparte de eso, tenemos casos muy frecuentes, la famosa prueba de hermeticidad del sistema de tuberías. Sí. Está vencida. Otro tema, las válvulas. Javier, las válvulas, hay válvulas que no tienen marca de ningún tipo. Tú la ves por arriba, por debajo. Y válvulas y mangueras y de todo. O sea, válvulas que no están listadas. ¿Qué significa listada? Que tienen una marca, están reconocidas por un laboratorio internacional que cumpla con una normativa. No solamente las válvulas, los reguladores. Es posible que tengas la válvula con todo lo que he mencionado, pero cuando tú cierras la válvula, permite el paso del fluido, entonces no sirve. Tenemos válvulas abiertas y en la tubería, al final, el tapón no existe. Entonces, donde tú dejas la válvula abierta sin tapón, el fluido va saliendo. Hay fugas. Está todo eso completo, tiene el tapón, pero tiene fugas. Si tiene fuga, el área se está llenando del gas licuado. Mira, cada artefacto, repitamos cuáles son los artefactos: la estufa, el horno, calentador de agua, la secadora, el centro de lavado. Cada equipo necesita su válvula de control. Cada una de ellas. Esas válvulas tienen una fecha de expiración. Hay que verificar la fecha de expiración. Por otro caso, las mangueras. Mangueras flexibles para cada artefacto. Cada artefacto debe tener su propia manguera. No es que tú vas a sacar una manguera y al final agarras una T y agarras un pedacito de manguera para un lado y otro pedacito de manguera para el otro. Eso no es así. Igual a nuestros radioescuchas hay que tener mucho cuidado con el tema de mangueras. Hay muchas ferreterías, tiendas por departamento que venden mangueras y los vendedores no conocen del tema y nos pueden engañar y podemos nosotros pecar de ingenuos, utilizar una manguera no adecuada para el fluido que está manejando. Mira, la separación adecuada de las instalaciones de gas con relación a la fuente de las tomas eléctricas. O sea, la norma panameña, la norma internacional determina una distancia adecuada. ¿Eso quién lo sabe? El que diseña. No es que cualquiera de nosotros va a tomar una distancia determinada a su antojo. El diseñador conoce de esa reglamentación. ¿Qué pasa con las tuberías si están flojas, que no tienen un soporte adecuado? Cuando uno está limpiando, cuando uno está moviendo los equipos, puede mover esa tubería y al no estar bien sujeta, provocar una ruptura de la manguera o una fisura en la instalación de la manguera con la tubería. Todo eso son detallitos que pueden afectar las instalaciones. Una vez más, el tema de las tuberías que no las pintan. Recordemos la tubería de color amarillo ocre. Javier, tú puedes creer, oyentes, de seguro que ustedes han escuchado esto en algún lugar, tuberías de gas que cuando abren el calentador de agua o abren la estufa sale agua en vez del gas. Oh, no sabía. Bueno, aunque parezca increíble, así ha pasado. ¿Por qué? Porque nosotros los usuarios, con tal de ahorrarnos X cantidad para instalar un calentador de agua, vamos a cualquier ferretería, cualquier centro de distribución, compramos el equipo y cuando averiguamos cuánto cuesta, dice, no, eso yo me lo ahorro, yo mismo lo instalo. Señores, el calentador de agua en la parte inferior tiene 3 tuberías, 3 salidas. Una es para el agua de entrada, que es el agua caliente, el otro, agua fría, el otro agua caliente y la tercera de gas. Si usted la de gas la conecta en cualquiera de las otras 2 tuberías de agua, lo que le va a pasar es que el calentador se llena de agua y luego esa agua se va por la otra. Por donde no debe ser. Donde no debe ser. Y créame, cuando abren ustedes, activan el calentador, lo que va a salir por el mismo calentador es agua. O si no, por la estufa le va a salir agua.
Entonces, señores, búsquense a una persona idónea para que haga las instalaciones. Ya finalizando el programa, Guillermo, ¿puedes darle a todos nuestros gobernantes y autoridades algún mensaje de tu parte, aquí aprovechando los micrófonos de Constru Radio? Mira, Javier, es importante que tanto las autoridades como los usuarios tengan conciencia de la importancia y responsabilidad de cada uno de ellos. Los arquitectos, los diseñadores en general tienen la responsabilidad de hacer un diseño adecuado. La ventilación mecánica, señores, no es cualquiera que va a tomar las medidas que le parezca bien y hacer un ducto metálico. Eso tiene su ciencia, eso tiene su razón de ser. Los apartamentos que están en la mitad de los pasillos de los PH, que no tienen paredes al exterior, necesitan ductos de evacuación. Si no se evacúan, ¿qué pasa? Esos gases de la combustión, ese escape potencial de gases queda en el apartamento de ellos. Sí. Y los riesgos de accidentes van a aumentar. O sea, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Los administradores de los PH deben tener un protocolo de salida de emergencia, de accionar cada vez que hay un olor a gas en el área. Cada uno tiene su responsabilidad. Hay que cumplir con las normas, hay que utilizar personal idóneo, hay que ser responsables y sobre todo recordemos que está en juego la salud de nuestros familiares, la salud de nuestros hijos, de nuestras esposas, compañeras. Y el bien del activo. Y es un bien del activo que evidentemente que definitivamente nos cuesta y es una inversión. Bueno, Guillermo, ya finalizando ya el último minuto del programa, tu mensaje final para el cierre del programa. Un saludo a todos los oyentes, estamos a su disposición, cualquier orientación, cualquier guía, pueden localizarme a mi correo electrónico guillermo.lazo@gmail.com y estaremos dispuestos a colaborar con ustedes cada vez que sea necesario. Muchísimas gracias, Javier, por haberme permitido conversar con ustedes una vez más en el día de hoy. Bueno, hoy en Constru Radio hemos aprendido sobre las consideraciones y relación entre una buena ventilación y el gas licuado de petróleo. Le doy las gracias a nuestro invitado, el ingeniero Guillermo Lazo, por compartir su conocimiento con todos nosotros, nuestros radioescuchas. Si quieres conocer más del tema, Guillermo, ¿conoces a alguien, algo de lugares o instituciones que den capacitación en este tema? Ya para cerrar aquí. Sí. Escuché como que en el CIEMI, en del espía, habían algo. Mira, el CIEMI, el Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos de la Industria, dicta los seminarios de oficio para los auxiliares fontaneros y fontaneros en general. Estas son dos de las personas que tienen algún tipo de responsabilidad en los temas de gas licuado de petróleo. No son las únicas, son algunas de ellas. Y en esas capacitaciones, para que obtengan esas licencias de instaladores fontaneros o de fontaneros en general, tengo entendido que ya se están actualizando los planes, el contenido de los mismos, para poder actualizar a las personas, actualizar en el conocimiento del gas licuado de petróleo a las personas que opten por esa licencia en el futuro. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Una vez más, pueden todos volver a escuchar este programa en nuestras plataformas de YouTube y también invitarnos a todos nuestros radioescuchas a seguirnos en Instagram, @ConstruRadioPanamá, para más contenido de construcción y seguridad. Si estás interesado en pautar en nuestro programa, coberturas, participación, les agradezco nos envíen un correo electrónico al email construradiopanama@gmail.com. Esto ha sido todo por hoy. Nos pueden escuchar el próximo sábado a las 4 p.m. por los 94.5 FM de Radio Panamá. Se despide su ingeniero Javier Adolfo Figueroa Barbero en compañía de Guillermo Lazo. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde con más temas de construcción por su programa favorito, Constru Radio Panamá. Saludos y que tengan un excelente fin de semana.